Doctor Lucas en el capítulo 7, versículos 1 hasta el 10. Dice la Escritura: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra, y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, a mi siervo: haz esto, y lo hace. Verso 9. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Padre, gracias por recordarnos esta palabra tuya. Hace más de 2000 años, un hombre que provocó una fe extraordinaria, pero hoy quieres compartir con nosotros, Señor, que esa fe que tuvo este centurión haya también en Misil, haya también en tu iglesia. Esto es, Señor, el propósito de esta mañana, el objetivo de esta mañana, Espíritu Santo, que nos conmuevas, que nos apasiones a tener la fe de este centurión. Gracias, Señor. Esta es una herramienta poderosa para todo, Señor, la fe. La fe es necesaria desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Y gracias, Señor, esta mañana por bendecirnos con esta palabra a nuestro corazón. Pero no queremos salir de aquí sin que esta mañana hayamos recibido un milagro, una sanidad, un prodigio, una señal, sin que salgamos esta mañana acompañados en nuestro corazón de esta fe real, de esta fe de este hombre que conmovió tu corazón. Muchísimas gracias, Señor, por la voluntad suya preciosa esta mañana. Gracias por mis hermanos, mis hermanas que han venido a esta su casa a escuchar la palabra tuya, la palabra poderosa, la palabra de Dios, la palabra que cambia, la palabra que actúa, la palabra que produce fe. Aleluya. Gracias, Señor. Le damos la gloria a usted por su misericordia y su gran bondad, en el nombre maravilloso de Cristo el Rey. Aleluya. Ahora sí aplaudimos a nuestro Dios. Bienvenidos a este primer encuentro hoy domingo. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Ahora sí pueden tomar asiento. Muchísimas gracias por estar en esta mañana. Ahora hay hombres o hay mujeres en la Biblia que a uno le dejan anonadado de contemplar esa fe, esa pasión,
esa convicción, esos principios, esos valores de cómo puedes sacarle a Jesús una palabra. Jesús debió haber quedado, disculpen, con la boca abierta, contemplando lo que dijo este hombre, este siervo, este esclavo. Y es importante que esta mañana, queridos, sepamos nosotros que si tuviéramos esta fe de este hombre, queridos, viviríamos en otro estatus. Es esta fe la que necesitamos nosotros para vivir la vida cristiana. El tema de hoy: cómo ganar el corazón de Jesús. Cómo ganar el corazón de Jesús. Vamos a mirar el pasaje bíblico esta mañana y ver cómo Jesús tuvo que ceder a los deseos de este centurión romano. Ahora, sería bueno que usted sepa, queridos, que Roma era enemigo del pueblo judío. Y los judíos también tenían la misma aversión. Era una simbiosis. Los romanos los trataban como esclavos y Jesús, que era judío, obviamente entraba en la misma onda. Y los judíos tenían un odio, tenían una repercusión interna contra los romanos porque los oprimían. Sin embargo, claro, Jesús, usted recuerda en la Escritura, Jesús le dice, si un romano te pide que lleves una carga o una milla, Jesús le dice, llévala 2. Es decir, miren cómo Jesús no tenía un rencor en su corazón contra Roma, a pesar de que su pueblo estaba oprimido y Roma era el señor de aquel entonces. Roma dominaba el mundo. Los soldados eran la estirpe, la sangre azul que emanaban ellos. Así es que ellos tenían un concepto muy alto. Pero miren ahora, vamos a hablar de un romano precisamente que nos va a llevar a comprender, a anhelar lo que hizo Jesús por él después que su corazón fue consternado. Ahora, número 1, los que están llevando apuntes, por favor, número 1, el testimonio siempre acompaña a la fe. Esto es importante que usted sepa. El tipo de vida que usted vive es porque está usted acompañando a esa fe que le dice hay que vivir una vida diferente. Toda persona que tiene fe en Jesús acompaña un testimonio limpio, un testimonio transparente. Vive en el cielo aunque está en la tierra. Él vive otras dimensiones. Él está loco por el otro reino, por ese reino real. El reino de aquí es pasajero. El reino de aquí estaremos unos 20 años más, un día más, 10 años más, perece. Así es que es importante que usted sepa que el testimonio que usted da es porque usted está teniendo fe en Jesús. Cuando no damos un buen testimonio es que pues, simplemente nuestra mirada arriba está oscurecida y vivimos de acuerdo a nuestros valores, principios, criterios temporales. Entonces, mire cómo este hombre alcanzó de Dios esto, porque este romano tuvo un testimonio tremendo. Vaya conmigo al versículo 5. Miren lo que otros veían en el centurión. Porque el testimonio no es lo que yo pienso, no es lo que yo creo que vivo, no, es lo que otros ven. Uno le puede ver a una persona desmoronada, bueno, pues no está en fe. Uno le ve que no está viviendo bien porque no está con sus ojos de arriba. Ve que no está orando, ve que no está apasionado, ve que no está testificando de Cristo. Entonces su fe está yéndose un poquito en desmedro. Pero este hombre está contemplando, algo aconteció en su corazón en algún momento en este romano. Miren lo que dice versículo 5. Porque ama a nuestra nación. Miren, el ejemplo de este romano, yo no sé, ahora habría que buscar espacios de esta verdad, pero este romano ama al pueblo judío. Cuando los romanos no tenían ningún concepto, eran simplemente siervos, esclavos, cargadores. Pero este hombre tiene un concepto tan bueno del pueblo de Dios que dicen los judíos, porque son judíos los que están testificando de este centurión, le dice, este hombre ama a nuestra nación.
Este hombre vemos que tiene un deseo por nosotros, anhela lo mejor por nosotros. Ve cómo el testimonio de este hombre ahora es contado por otros. Él no está hablando de sí mismo, otros están hablando de él. Repito, el testimonio que uno da, usted va a llevar que otros estén testificando de su testimonio, que diga, ese hombre, esa mujer vale un tesoro. Lo veo yo en sus acciones, lo veo en su fruto, lo veo en su fe. Y este hombre tiene esta gran virtud, ama a la nación de Israel, pero no solamente esto hay que pensarlo, ¿no es cierto? Versículo 4, hay algo que también acontece con este hombre, y dice, y ellos, está hablando de los judíos, vinieron a Jesús y le rogaron, están intercediendo por alguien que vale la pena. Uno no intercede por cualquier cosa. Están intercediendo por alguien que vale la pena. Señor, le dice, este hombre es digno de que tú le concedas lo que está pidiendo. Ya vamos a ver qué problema tenía el romano. Es decir, es importante, queridos, nuestro testimonio es nuestro currículum. Nuestro testimonio es lo que refleja lo que otros ven en nosotros. Ven en nosotros una persona desdeñada, ven una persona que no está cautivada. ¿Qué ve el mundo? ¿Qué ve mi vecino? ¿Qué ve mi esposa? ¿Qué ve mi esposo? ¿Qué ve mis hijos en mí? ¿Qué desempeña? ¿Qué tan grande es? Estos emisarios del centurión dice, es digno que le concedas porque este hombre es una figura extraordinaria. No hay cosa mejor, queridos, en el mundo que dar nuestro testimonio con limpieza y con sinceridad. Entonces, muchos mañana o pasado, si su testimonio es bueno, le van a extender la mano. Usted va a conseguir un buen trabajo, usted va a vivir mejor, sí, porque su testimonio hace que otros vean y digan, este hombre vale la pena, esta mujer vale la pena. Su testimonio en el trabajo, su testimonio en la familia. Así es que este hombre sabe y entiende que a su testimonio le acompaña la fe. Otros hablan de él. Versículo 3. Pero no solamente eso. ¿Qué fue lo que aconteció con el centurión? Versículo 3. Cuando el centurión oyó hablar de quién. Esto es importante. Queridos, cada vez que usted escuche el nombre Jesús, en usted tiene que haber una sintonía, un cambio, una realidad. Es Jesús el motor del universo. Es Jesús que tiene autoridad en el cielo y en la tierra. Es Jesús que puede cambiar la vida suya. Es Jesús que le puede orientar a una vida mejor. Es Jesús que trae la felicidad. Es Jesús que trae el gozo. Es Jesús que cambia el horizonte. Es Jesús que da un sentido a la vida. Es Jesús que hace que todo marche bien a pesar de mis circunstancias. ¿Él oyó hablar de quién? Esto es importante. Esto es importante porque Jesucristo es el núcleo, el centro del universo, y de él parte lo que vendría desde el siglo I, que se habla después de Cristo, después de Cristo, después de Cristo, después de Cristo. Así el universo lo conoce, después de Cristo, después de Cristo. ¿Ve? Como es el centro. Así es que es importante. Y de todas maneras, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Seguramente este centurión escuchó de personas que habían sido sanadas. No hay cosa mejor que glorificar a Cristo contando a otras. Mire, decirle, mire vecina, mire vecino, mi Jesús hizo un milagro tremendo. Mi Jesús actuó en mí en algo extraordinario. Mi Jesús hizo una cosa tremenda en mí. Él seguramente escuchó de otros que le decían, mira centurión, debo decirte, Jesús es un obrador de milagros. Jesús hace señales. Él hizo conmigo. Yo te quiero contar lo que pasó. Y por ahí escuchó un testimonio. Escuchó de otra persona que le decía, mira, yo vivía una vida endemoniada. Y poco a poco entonces el centurión va tomando forma en su fe, porque está escuchando hablar de quién. De Jesús. Otra vez diga conmigo Jesús.
Alguna vez escuchó también de la de enseñanza de Jesús, lo que le enseñaba. Y este hombre comenzó a decir, aleluya, este hombre es un tesoro. Seguramente también los mismos soldados romanos le comentaban lo que escuchaban ellos a Jesús en su vida pública. Así es que es importante que escuchemos hablar de Jesús en los evangelios. Aquí está, si queremos escuchar de Jesús, los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Aquí está, esa es la voz mayoritaria. Es Jesús, es Jesús, es Jesús lo que necesitamos. Y seguramente esta mañana usted necesita un milagro, y en pocos minutos estaremos orando por usted también. Así es que allí está. Él oyó hablar de Jesús y fue llenando su corazón de fe. Pero llega lo más al núcleo, yo llamaría, versículo 8, porque esto para mí es el núcleo. Aquí está el centro de toda esta fe de este hombre. El versículo 8 me lleva a decir, Señor, ¿cómo es que yo no puedo tener una fe como el centurión, como este romano, que simplemente fue captando, escuchando, aumentando su fe a tal extremo que llegó a escuchar esto? Versículo 8, miren lo que dice la Escritura. Está mandando a los emisarios que le digan esto, versículo 8. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Siga. Y digo a este, ven y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Mire, él está tomando su posición como soldado. Es interesante la fe de este hombre. Él no la está diciendo, él manda a decirle a Jesús, ¿no es cierto? Es como que usted tiene en su empresa, en su oficina a alguien. En el caso mío, yo como en la época mía, ¿no? Como dibujante publicitario, me decía el gerente don Cabanilla, quiero que usted me haga un bosquejo porque vamos a hacer una publicidad, qué sé yo, de la Coca-Cola. Yo, como era siervo, pues yo tenía que obedecer. Yo no podía decirle no quiero hacer, porque él tenía, ¿qué tenía sobre mí él? Autoridad. Claro. De vez en cuando él decía, queremos tener una reunión con todos ustedes de la oficina a las 10 de la mañana. ¿Qué hacíamos todos? Acudíamos a la oficina porque era un enviado, un comunicado que mandaba el señor Cabanilla porque él tenía autoridad. Lo que está tomando como ejemplo este centurión, este romano, es diciendo, Señor, mira, yo también tengo autoridad. Al igual que tú, yo también tengo autoridad. Es como decir, como que José fuera un empleado mío. Van a escuchar, yo tengo autoridad sobre él. Por hoy nomás, no tengo ninguna autoridad con él. José, póngase en pie. ¿Por qué se pone en pie? Porque tengo autoridad. Levante los brazos. Aleluya, siéntese. Ahora una poesía, no hay nomás. ¿No es cierto? Entonces, esto es lo que está diciendo el centurión. Yo tengo autoridad. Ve cómo toma un modelo, un hombre, bueno, no diría impío, porque yo creo que ya fue tomando sus medidas de fe. Entonces le dice Jesús, yo tengo soldados. A este soldado le digo, ven donde mí. Él tiene que venir, si no va a la muerte. Porque en Roma la autoridad era una cuestión que no se podía discutirla. Ven para acá, él venía. Vete para allá, él se iba para allá. Le está hablando de un tema que él está viviendo porque él tiene autoridad. Él tiene autoridad, es un soldado romano, es un centurión que tiene a cargo muchos soldados y que tienen que obedecerle. Entonces, ¿qué es lo que quiere tomar como ejemplo el centurión? ¿Qué es lo que le quiere decir el centurión a Jesús? Tú también tienes autoridad. Aquí está la médula del asunto. Tú también tienes autoridad.
Y yo tengo un problema. Yo tengo un siervo que está enfermo y a punto de morir. Así es que, Señor, lo que tengo que decirte esta mañana es que si yo tengo autoridad y me van a obedecer, esto es importante, me van a obedecer. Al igual yo creo que tú tienes autoridad para sanar a ese enfermo, a mi siervo, porque tienes autoridad y eso tiene que acontecer. Esto es lo importante. Él va a ser sano porque tú tienes autoridad. Ahora, recuerde usted que son dos autoridades diferentes. La autoridad del centurión depende de César, depende de Roma. Él tiene que acatar órdenes también él, porque está bajo autoridad de otros. Y Roma era su autoridad mayor, el César era su autoridad mayor. Pero Jesús también está bajo autoridad. Jesús también está bajo autoridad. Y está bajo la autoridad del Padre. Gracias, mi hermana Gloria, del Padre. Él dice, yo hago lo que Él me dice que haga. Cada vez que con Él converso me dice, Jesús, quiero que actúes así, quiero que hagas esto, quiero que enseñes esto, tomas esta dirección, hoy va a acontecer tal cosa y quiero. Y Jesús sabía que tiene autoridad y tenía que someterse bajo la dirección de su Padre. Así es que hoy estamos hablando de la médula de los milagros. Es decir, esa enfermedad tiene que estar echada afuera porque tú tienes autoridad contra las enfermedades, contra los problemas, contra las dificultades. Si algún demonio viene, tú tienes autoridad. Yo reconozco en ti esa autoridad suprema. Jesús, tú la tienes. La autoridad tuya tiene que ser obedecida y la enfermedad tiene que obedecer. Ese problema tiene que obedecer. Ese demonio tiene que obedecer. ¡Aleluya! Es lo que está diciendo. Es lo que está diciendo. La enfermedad tiene que obedecer porque tú tienes autoridad. Y queridos, para nosotros aquí está la médula de toda la fe de este hombre. Así es que lo que le dice el centurión es otra cosa interesante. Esta semana yo pasé consternado y le he dicho, Señor, yo quiero tener esa fe del centurión. Señor, ayúdame a tener ese aplomo, ese creer de que tú todo lo puedes. En el versículo 7 dice algo el centurión mencionando y hablando en cuanto a Jesús. Él no está presente, él está enviando emisarios, ¿no es cierto? Para que sepamos. Versículo 7. Pero esto es algo extraordinario, esto es algo supremo, esto es algo sobrenatural. Versículo 7. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Luego, ¿qué dice? Más fuerte para que se despierten los domingos. Pero di la palabra. Di la palabra. Yo he escuchado de ti que cuando has dicho una palabra, los enfermos se han sanado. A mí me han contado ciegos que han venido diciéndome, él dijo una palabra, sé sano, quiero, recibe, es mi deseo, recibe, fuera los demonios. Con tu palabra hay una autoridad suprema. Por favor, simplemente di la palabra y mi siervo sanará. Ay, aleluya. ¿Qué ocasión, qué momento para contemplar de un hombre de esta estirpe? Solamente di la palabra. Y déjeme decirle una gran verdad que yo veo en la Escritura. Jesús nunca dijo una palabra. Si usted me lee Lucas capítulo 7, no le dijo, ahora sí, la enfermedad sea sanada. Ese siervo donde está, reciba la sanidad. Este centurión ha venido donde mí, así es que el milagro tiene que acatar. Nunca dijo una palabra, porque este hombre tuvo tanta fe que ya no hubo espacio para la palabra de Jesús. Ya no pudo decir algo, mira, haz esto, sino que Jesús se conmovió en su corazón. Está escuchando de este hombre, qué fe que tienes en mí. ¿Qué concepto que tienes de mí?
Estoy consternado por lo que tú estás diciendo. Así es que Jesús ya no tiene espacio, ya no tiene que decir la palabra. Ya la fe del centurión lo ha dicho todo. La fe del centurión es la palabra de Dios. La fe del centurión está diciendo: sí, Señor, yo sé que todo lo puedes y tú vas a actuar en fe y en gracia. Así que Jesús no tiene la oportunidad. Entonces, yo tengo que decirles en esta mañana, queridos, una gran verdad. Él se siente tan humilde que le dice: ni siquiera vengas a mi casa. ¿Qué versículo está este que le dice: Señor, no vengas a mi casa, Señor? Versículo 6, versículo 6, muchas gracias, versículo 6. Claro, queridos, ¿quiere usted un milagro? Hay que ser humilde. En el orgullo no hay ninguna bendición. El Señor me ha aplastado tantas veces cuando he tratado un poquito de ser soberbio u orgulloso. Oh, eso es lo que más odia el Señor. Pero este hombre, este centurión, con toda su fama, con todo ser romano, es un romano el que está hablando, no es un judío, es un romano que tiene historia, un imperio soberano el que está hablando allí. Y mira lo que le dice a Jesús, versículo 6. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, ahora leamos todos por favor: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. No, Señor, no, por favor. Yo soy romano, tengo un título, tengo honores, pero ante ti, ante tu autoridad, quedo bajo tierra, Señor. Eso hubiera dicho César, eso hubieran dicho todos los emperadores romanos, pero es el único que pronuncia esto. No, Señor, él podía haber dicho: ven a mi casa para que veas todo lo que yo tengo, para que veas mis grandezas. Dice: no, Señor, no vengas, por favor, no vengas, no soy digno de que tú entres, porque tu autoridad es superior a la mía. La autoridad tuya es superior a Roma. La autoridad tuya es superior para toda enfermedad. La autoridad tuya supera, barre todos los problemas del mundo. Tú tienes la autoridad suprema, Señor. Ni Roma, ningún imperio va a permanecer, pero tu nombre maravilloso sí va a permanecer. Este centurión está pero con una vocación tremenda. Yo digo que esta semana he pasado consternada leyendo esta palabra, la palabra del Señor. Entonces, miren cómo Jesús responde, versículo 9, porque esto es importante. Ay, esto es lo que para mí digo: Señor, yo quisiera llegar un día que tú digas de mí esto, que diga de Misil, que diga de esta iglesia esto. Versículo 9. Al oír esto, ¿qué fue lo que oyó Jesús? ¿Qué fue lo que oyó Jesús? ¿Qué fue lo que oyó Jesús? Tú tienes autoridad sobre Roma, Señor. Aquí te tienen como un simple carpintero, como un simple hombre, pero Roma un día se va a postrar. Roma un día va a caer bajo tus pies y Roma contemplará que hay un rey de reyes y un único rey, un único Señor en el universo, y es Jesucristo, el rey de reyes y Señor de señores. Es lo que le está diciendo en palabras más reales a este hombre. ¡Aleluya! Dijo a la gente: ni en Israel he hallado tanta fe. ¿Qué? Disculpe la palabra, qué expresión tan fuerte. Ni en Israel, mi pueblo, mi escogido, mi nación santa, mi pueblo adquirido por Dios, la nación por la cual me he entregado, la nación que yo saqué de Egipto, ni en Israel he hallado tanta fe. Entonces Jesús se endulza de estas palabras y contagia su corazón. Lo que él está haciendo es nada más escuchando las palabras del centurión. Él no habla casi nada. Está solo contemplando lo que escuchando lo que le dicen y contemplando la acción de estos hombres. Ahora, ¿qué es el problema que está pasando el centurión? El siervo que tiene está enfermo. Señor mío,
Ayúdame esta mañana, Señor. Alguien, el Señor está hablando en fe de lo que va a acontecer esta mañana. Le dice: mi siervo está a punto de morir. Y debo decirte, Jesús, que Roma no tiene poder. Roma tiene soldados, Roma tiene gloria, pero no tiene poder. Ya he hablado quizá con el César, que me recomienda el mejor médico de Roma, y dice: no hay nada que hacer, él va a morir. Oh, queridos, lo digo con todo el corazón esta mañana y con el alma: solo Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Él es poderoso, Él es el Señor del universo, Él, solamente Él. Este soldado romano comprende y entiende que nadie le puede dar vida a su siervo, sino solamente Jesús. El centurión tiene fe que Jesús sí puede. Son dos reinos diferentes, el reino de Roma y el reino de Dios, pero el reino de Dios es más poderoso, más grande en el universo. Y el centurión muestra entonces su indignidad: no, Señor, soy romano, pero no, a mi casa no vengas, solamente di la palabra, yo confío en ti que tú puedes hacer el milagro en mi siervo. Y finalmente, queridos, Jesús no pronuncia ninguna palabra. Y aquí quiero dejar un poquito un abreboca que me dio el Señor en esta semana. El valor de la oración, de la intercesión. Diga conmigo: intercesión. ¿Qué es lo que está haciendo el centurión? Intercediendo. El problema no es de él. Él no está enfermo. Él no está endemoniado. Él no está con alguna crisis personal, por lo menos no lo demuestra. Él está diciendo, intercediendo por otra persona. Y estaba leyendo un libro de la iglesia más grande en el mundo, de Yonggi Cho en Seúl, Corea. Y en este librito habla del poder de la intercesión. Mire, si usted está pasando por alguna crisis que está luchando hace meses, o hace semanas, o hace días, o hace años, le voy a recomendar esto. En fe, venga por 15 días a las 5 de la mañana y ponga ese caso delante del Señor. Y vea lo que es el poder de la gloria de Dios a través de la intercesión. Manifiesta, a lo mejor usted tiene una crisis con algo. Diga: no, Señor, yo voy a hacer 6 meses sin faltar ningún miércoles, ningún domingo, Señor, porque yo quiero ver tu gloria, yo quiero ver tu manifestación. La intercesión es poderosa. La intercesión llega al corazón de Dios. Es lo que está haciendo este centurión, intercediendo por otro. Dele 7 vueltas a las casas de su vecindario. Dele la vuelta ahí. Diga: Señor, en el nombre de Jesús, yo intercedo por esta tienda, yo intercedo por esta escuela, yo intercedo por lo que haya en su barrio. Dele la vuelta, 7 vueltas, 7 vueltas, 7 vueltas, Señor. Yo creo en ti, Padre, yo creo en la intercesión, yo creo el poder que tiene de orar por otros, y yo quiero orar por mi casa de C. Ya mi casa de C, estamos con 4, con 5, pero creo que hay más. Interceda. Y déjeme decirle que aconteció con este centurión cuando él regresó a la casa. Miren lo que hizo la intercesión, versículo 10. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados, ¿qué dijeron? Oiga, y esta es solamente mi imaginación. El centurión está regresando, y no sería, yo diría, 1 cuadra o metros, que está regresando, escuchando lo que le dijo Jesús en cuanto a él. Están regresando ellos, y el centurión, cuando llega a la casa, le abrazan y le dice: mira, tu siervo está sano. Jesús tiene autoridad. Aleluya, esa autoridad. Aleluya. Oh, gloria a Dios. La comitiva está feliz. Dice: resultó, ¿qué fue lo que pasó? Y dirá el romano: es que Jesús tiene autoridad. Yo le dije a él
que así como yo tenía autoridad, Él también tiene autoridad suprema y universal, y Jesús es sobrenatural y digno de toda gloria y de todo honor. Entonces, queridos, aquí viene una frase que le quiero poner en su corazoncito. No seamos meros simpatizantes de Jesús. No, eso no fue el centurión romano. No fue un simple simpatizante que por ahí aconteció en la aurora de la mañana y en la tarde desapareció. No, Él le dice, yo tengo autoridad, pero también tú tienes autoridad, Señor. De aquí en adelante no voy a ser un simpatizante, un creyente común y cualquiera. Yo voy a creer que la autoridad tuya es para cambiar mi vida, cambiar mi familia, cambiar Ambato, cambiar Ecuador, cambiar Latinoamérica. Estoy más que seguro, convencido en mi corazón de que tu autoridad es suprema. Cuando regresó, le ven al siervo sano, y seguramente el centurión dijo, funcionó. Yo sabía que Jesús tiene autoridad. Yo sabía que este rey tiene autoridad, por eso lo dije en fe. Y claro, Jesús lo admira y le dice, ni en Israel he hallado tanta fe. Y llegó a esperar un milagro maravilloso. Él tiene fe más que cualquiera. Él tiene fe más que cualquiera. No tengo que decir la palabra. Me conmoviste con tu fe. La forma como vives, la forma como oyes, la forma como hables. Has simpatizado conmigo. Has hecho una cosa tremenda en mi corazón. Y eso está el milagro. Cuando Él llegó, estaba el milagro. Jesús tiene autoridad. Póngase de pie, mi hermano, mi hermana querida. Aleluya. Oh, queridos, queridas, esto es lo que anhelamos en nuestro corazón, en nuestra vida. El centurión recibió un halago de Jesús. No recibió un halago de hombres. No recibió un halago de César. No, eso es secundario. No, eso es secundario. Él recibió un halago de Jesús. Y esto es lo que esta mañana quiero dejar en su corazón, queridos. Con la fe podemos mover montañas. Con la fe podemos alcanzar cosas extraordinarias. Oh, aleluya, Señor. En el nombre de Jesús esta mañana, Señor. ¿Cómo no conmovernos con este hombre? ¡Qué estirpe! ¡Qué corazón! ¡Qué alma! ¡Qué fuerza! ¡Qué convicción! ¡Qué seguridad, Señor amado! Gracias, Jesús, esta mañana. Queremos nosotros conmovernos también con esa autoridad, Señor. Tú tienes autoridad, tú tienes autoridad. Este problema mío es insignificante. Esta enfermedad mía es insignificante. Esta deuda que tengo que pagar es insignificante. Este problema que estoy pasando en la familia es insignificante. Que esta mañana el Espíritu Santo diga de ti: no he hallado fe en ningún lugar en Ecuador como la tuya. La fe tuya supera, la fe tuya es grande. Has ganado mi corazón y esa necesidad, esa circunstancia, hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Somos Ministerios Sin Límites. Misil MSL, Ambato, Tungurahua, Ecuador, Sudamérica. Estamos difundiendo este servicio para el beneficio suyo. Nuestro interés es bendecirle a usted, que su familia también sea bendecida, sus hijos, su esposo, su esposa. Que Dios le bendiga abundantemente. Queremos decirle que gracias por estar con nosotros a través de este programa. Queremos de todo corazón afirmar de que nuestro deseo es bendecirle a usted. Muchas gracias por su compañía. Y claro, cómo no, el deseo nuestro es que usted también asista a nuestras reuniones. Estamos ubicados en la calle Río Coca y Víctor Hugo, Ambato. Será un placer tenerle a usted y que usted siga corriendo la voz también a otros o a otras que están contemplando y mirando este programa. Créalo, nuestro deseo es bendecirlos. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por estar con nosotros. Que la honra y la gloria sean para nuestro Dios, en el nombre de Jesús. Amén.